Muchísimas gracias, Doc. Santiago Gómez Centurión, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a Santiago. Muchas gracias por la invitación. No, un Hola. placer, Santiago. La verdad que es un temón que hacía mucho lo queríamos tocar y justo nos llegó esta historia de Jorge y de superación y bueno, me imagino que lo ves a diario en el consultorio con gente que ya hace quizás el clic o que dice ya no puedo sostener este estilo de vida, este peso, me perjudican la salud y bueno, tantas otras historias que debes recibir a diario. 100%, porque tenemos que tener en cuenta que la obesidad hoy es una de las enfermedades que más ha aumentado en prevalencia en los últimos años. Las últimas estadísticas que tenemos acá en Argentina son del 2018 y en ese momento oficiales, Sí. en ese momento el 60% de la población argentina tenía algún grado de exceso de peso. Más de la mitad. Más de la mitad. Y hoy la OMS ha declarado que la obesidad ha aumentado en prevalencia, la obesidad infantil respecto a la desnutrición infantil. Toda la historia de la humanidad, la desnutrición infantil ha sido un problema. Hoy los índices de obesidad superan a los índices de desnutrición infantil, lo cual nos alarma de qué está pasando con esta enfermedad a nivel mundial. ¿Y qué análisis se hace desde la medicina, Doc? ¿Qué pasa con los hábitos? ¿Qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con las emociones? No sé, ¿qué cosas se relacionan o qué cosas complotan, ¿no? Para que una persona, lamentablemente, bueno, después termine transitando esta enfermedad. Primero que nada, el estilo de vida que a veces es una elección y otras veces no es una elección el estilo de vida. Convengamos que hoy la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que nosotros podamos hacer todo lo que necesitamos hacer para sobrevivir sin hacer ningún esfuerzo. La verdad. Es verdad. Sí. Y de hecho la tecnología tiende a eso, a que cada vez tengamos que esforzarnos menos físicamente para lograr lo que necesitamos. Hasta tenemos máquinas que limpian por nosotros. Y eso claramente hace que aumenten los índices de sedentarismo. Hoy hay muchos trabajos que no nos demandan movimiento, que simplemente los hacemos sentados y Sí. nos obligan a estar sentados. Además, la alimentación, hoy la alimentación ha habido un cambio gigantesco en las últimas décadas que estamos tratando de luchar como sociedad para lograr un nuevo cambio en la alimentación, Sí. pero hoy no nos alimentamos de una manera real, sino que nuestra alimentación está muy industrializada. Y esa industrialización no solamente trae muchos alimentos con un montón de calorías vacías, le llamamos calorías libres de nutrientes, hablamos de nutrientes, proteínas, hidratos de carbono de buena calidad, grasas de buena calidad, sino que además interfieren en nuestra microbiota, que es un eje fundamental para mantener una buena salud metabólica. Todo eso lleva a que lamentablemente hoy no tenemos tiempo de cocinar y caemos en opciones que son rápidas, que son llamativas y seamos sinceros, hoy no comemos por instinto, hoy comemos por marketing. Vamos al supermercado y ¿qué encontramos primero? Lo que está en el centro de la góndola y no lo que está a los costados, lo que está en el centro y no arriba abajo, lo que sale más barato tiene un cartel de oferta, lo que tiene más colores, lo que el marketing nos dice que tenemos que comer y no nuestro instinto. Todos esos cambios, eso se llama el Big Two, es decir, los cambios en la alimentación y los cambios en la actividad y el gasto energético del ser humano, a lo cual además le agregamos un montón de otros determinantes, como por ejemplo cambios genéticos. Nuestra genética, hay una rama de la medicina que se llama epigenética, que estudia cómo todo nuestro ambiente determina que algunos genes se prendan o se apaguen. Qué loco eso, ¿no? La Es forma más maravilloso, fácil de sí. entenderlo es el cáncer. Ujú. Hay estimulantes externos que prenden ciertos genes que hacen que algunas células crezcan desproporcionadamente y aparece el cáncer. Sí. En obesidad pasa lo mismo, hay más de 200 genes asociados. Y cuando esos genes empiezan a switchar hacia el encendido, es muy difícil apagarlos. Y ese cambio epigenético, es decir, ese cambio que el ambiente presiona sobre nuestros genes, hace que entendamos que la obesidad no es simplemente una cuestión de voluntad, De cambiar que hice el mal las hábito, claro, de cosas comer algo nada distinto y más. nada más. Exactamente. Sino que va mucho más allá. Digo, cuando decís el ambiente, esto de los factores que pueden incidir del ambiente que nos rodea, bueno, acá viene a jugar las emociones, el estrés, la forma, el estilo de vida y todo eso. Todo, de hecho la salud mental es algo que tiene un ciclo que nosotros llamamos como una bola de nieve en la obesidad, Sí. porque
las alteraciones de la salud mental pueden llevar a obesidad, y la obesidad puede llevar también a diferentes enfermedades de la salud mental y diferentes cambios en el ánimo de la persona. Claro. Lo veamos con Jorge, como nos lo decía claramente, y él lo vivió y lo viven todos los pacientes que tienen obesidad, no solamente por lo que sienten por sí mismos, sino por lo que como sociedad les hacemos sentir muchas veces. Y ahí es donde tenemos que poner no solo cambios individuales, sino como sociedad, de poder entender que esto no es solamente una elección. Si hacemos una encuesta, ¿cuántos pacientes con obesidad han elegido tener obesidad? No, yo creería que ninguno. Entonces tenemos que entender que no es una elección, sino que es realmente una enfermedad. Pero si es una enfermedad, ¿por qué muchas veces pasa eso de que no se la trata como una enfermedad? Mira, hace poco te hablo, hace 6 días, salió una comunicación en The Lancet que Italia es el primer país que ha declarado a la obesidad como una enfermedad, con planes reales para poder mejorar esa enfermedad. Nosotros tenemos, y en todos los países hay, por ejemplo, PMO, que todos los pacientes con cáncer o con diabetes o con hipertensión tienen cobertura. En obesidad eso no existe. Intentó Pero la no ley, existe en Argentina, no existe a nivel mundial. Italia es el primer país que lo declara realmente como una enfermedad, como un problema de salud social incluso. Claro. Y bueno, lo estabas diciendo vos, más de la mitad de las personas, estamos hablando del 2000, las últimas estadísticas oficiales, 2018, o sea que me imagino cómo debe haber crecido quizás eso por todo también, esto que hablábamos recién de la epigenética, ¿no? La situación actual del país, o la gente, no sé, el tema de la situación económica, estrés y demás, todo lo que complota en que estas cosas a veces se desencadenen en una persona. Y todas las barreras que encontramos para el acceso al tratamiento de la obesidad. Barreras económicas, barreras de profesionales, que nos es difícil formarnos en obesidad, porque yo, por ejemplo, vengo de una promoción universitaria en la cual el estudio de nutrición era una clase de 1 hora en toda la facultad. Wow. En que de obesidad no era parte de la currícula, hoy lo es. Hoy en medicina hay un espacio curricular dedicado específicamente a obesidad. En mi época no lo había. Hay un estudio que se llama Action, en el cual el 100% de los pacientes que iban a la consulta con obesidad, a la mitad ni siquiera se les daba el diagnóstico. Mira. Y menos del 30% salía con una recomendación de hacer un tratamiento para su obesidad. Claro. Menos del 25% agendaba un segundo turno para tratarla. Menos del 25%. Hablamos de voy al médico y no me toma la presión, y si me la toma no me dice cómo está, y si está alta no me dice que la trate y no me dice que me haga problema por ello. Claro. Bueno, si hay personas del otro lado que quieren hacer alguna consulta porque justamente lo están viviendo, me voy a uno de los mensajitos que había una mamá que hablaba de su hija adolescente. Dice, tengo mi hija adolescente con obesidad, y la verdad como que la noté un tanto como desesperada, como que no entiende lo que está pasando y no hace como ese cambio, ese clic. Digo, también para el entorno de la persona que sufre obesidad, digo... Claro, pero la persona te puede decir, yo me siento bien como estoy, o sea, estoy feliz con mi cuerpo. Es que es lo que me parece que es un poco ahí la madre. Pero son cosas distintas. Me parece Una que... cosa es tratar a la obesidad desde la expresión del aspecto físico, claro, que es un mundo completamente aparte, porque nunca, jamás juzgamos a una persona por cómo se ve. Y esto no es juzgarla, al contrario. Hay que enfrentar a la obesidad desde el punto de vista médico, salud, como lo que es, total, desde la salud, lo que genera, lo que desencadena en una persona. Cuando tratamos un paciente con obesidad, buscamos lo que nos decía Jorge, que pueda subir la escalera, que pueda jugar con los hijos o con los nietos, que pueda caminar y que se sienta bien, que pueda atarse los cordones. Pacientes que tienen estas limitaciones, claro, aparte de lo médico, que no tenga diabetes, evitar que tenga hipertensión, el riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, y la obesidad es un gran determinante de esto. No va por un problema estético, en lo absoluto, cero. No es eso lo que abordamos, sino que abordamos completamente lo contrario, que abordamos, claro, la salud de la persona. Inclusive ahí, en ese discurso de yo me siento cómodo como estoy, es también negar esta parte importante que decís vos de lo que puede generar la obesidad. Y ¿no? que se complementan, porque claro, buscamos que el paciente sienta eso, buscamos que el paciente se sienta bien y cómodo con su estética, porque también es algo que tenemos que cambiar. No buscamos modificar la estética de nadie. Totalmente. En vez de buscar
un estándar de estética, entender que todos tenemos estéticas diferentes, como todos tenemos muchísimas individualidades. La estética también es individual. Sí. Esto no va por esa individualidad, y esa individualidad hay que amarla, hay que enamorarse de esa individualidad, pero no hay que tampoco romantizar una enfermedad. Total, porque que puede generar muchas otras traer lo de los chicos, a la salud. Lo de los niños es gravísimo, porque también lo hablábamos la otra vez con Saldívar, que él decía que otra de las grandes epidemias que tiene el mundo hoy es la miopía. O sea, tenés con miopía por las pantallas. El mismo celular te vuelve sedentario. También. Sumarle la mala alimentación, y es una bomba de tiempo para los pequeños, o sea, de edades tan tempranas, ya tener ese tipo de casos por la alimentación y por el sedentarismo. ¿Te llegan muchas consultas de chicos, de niños? Yo no hago pediatría, por eso yo no hago obesidad pediátrica, porque es un mundo diferente. Claro. El paciente pediátrico se buscan otros objetivos, incluso hasta educativos familiares. También para llevar tranquilidad a la familia, porque hay familias que están preocupadas porque sienten que hacen todo bien y sin embargo su niño tiene obesidad. También llevar la tranquilidad de que no es solo hacer todo bien, que eso muchas veces genera mucha culpa de parte de los padres. Sentir que si mi niño tiene obesidad es culpa mía, y muchas veces, y la mayoría de las veces no lo es. Claro. Pero sí muchos padres preocupados por sus hijos, que yo personalmente los derivo al pediatra porque es un manejo diferente. Es algo distinto. Yo hago clínica médica y no pediatría. Hola, dice, mi pregunta al doc es si tengo que bajar de peso y no voy a la nutricionista porque no hay turnos disponibles, ¿qué me recomienda para comenzar en casa mientras se espera? Dice Cristina Alcaraz de Las Heras. Jessy, vos, doctor, adelgazar después de los 65 años, ¿es posible? ¿Cómo? Es otra de las preguntas. Ahora dice de equipo, una consulta para el doc, ¿cómo reducimos la grasa abdominal durante la perimenopausia? Son increíbles, besos, dice Jorge. Los médicos ahora no te escuchan ni te tocan, la consulta dura 5 minutos, deben reverlo, es otro de los mensajes que también van llegando, Santiago. Bueno, empezando por la primera, la oyente que estaba... Que no tenía turno disponible de la nutricionista. Sí. En primer lugar, hay pequeños cambios que podemos hacer en el día a día que son fundamentales. Lo primero que tenemos que entender respecto de nuestra alimentación, yo no soy nutricionista, entonces estas son las cosas que hablo con mis pacientes desde mi perspectiva médica, es que no necesitamos hacer nada loco, ninguna dieta, ninguna restricción, nada que encontremos por ahí, ni nada que le dieron a alguien más, porque somos todos diferentes y todos tenemos necesidades distintas respecto a lo físico. Lo primero es no hacer dietas, no restringirnos, porque las restricciones generan cambios a nivel neurocognitivo que llevan después a mecanismos de reganancia que hacen que cuando salimos de esa dieta todo esto vuelva atrás. Segundo, buscar una alimentación real. Bajar y tratar de no normalizar o no hacer habitual el uso de ultraprocesados. Cuando hablamos de alimentos reales, hablamos de los alimentos que usamos en el día a día como fuente para las preparaciones. Frutas, verduras, carne, pollo, pescado, huevos, lácteos. Todo eso son alimentos reales. Procesados los podemos usar inteligentemente. Por ejemplo, una lata de garbanzos, una lata de lentejas, es un procesado. Que no es la lenteja, sino que está preparada. Que es mejor el paquetito, que lo pones en la noche a remojo, la lenteja y el garbanzo. El paquete es el alimento real. Claro. La lata es el procesado. Claro. ¿Para qué no sirve procesado? Comodidad. No tengo tiempo de hacer toda la preparación. La saco, la cuelo, la lavo, le saco la sal y el agua y queda exactamente lo mismo que el alimento real. Bien. Y lo que tenemos que tratar de no utilizar o de equilibrar son los ultraprocesados. Las galletas. Es decir, todas las galletas. Todo, en resumen, con una forma rápida de definir un ultraprocesado es aquello yo que no puedo reproducir en mi casa. Yo te digo, un paquete de galletas Oreo es imposible que yo en mi casa lo haga. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que tiene y no sé cómo lo hicieron. O cuando tiene más de 2 o 3 ingredientes. Todos esos conservantes, colorantes, etcétera, son ultraprocesados. Esos ultraprocesados son saludables, no son nutritivos. Y acá viene una clave fundamental entender cuando vamos a abordar la alimentación. Una cosa es una alimentación saludable y otra cosa es nutritiva. ¿Es un vaso de cerveza nutritivo? Y no, la verdad que no tiene nutrientes. ¿Es saludable si lo estoy tomando un sábado a la noche con mis amigos que hace mucho que no veía y la estoy pasando muy bien? Sí.
porque tenemos que entender a la salud no solamente como algo físico, sino como algo integral. Salud social, salud familiar, salud emocional. Entonces, saber distinguir cuándo un alimento es nutritivo y cuándo es saludable. Claro. Yo tengo la frase de que la alimentación perfecta nutricionalmente es imperfecta. Porque yo necesito, como decía Jorge, yo necesito ir a un cumpleaños, esa cerveza con amigos, y esos 2 porciones de pizza y una porción de torta en el cumpleaños de un amigo. Yo no me voy sin la torta. Con equilibrio. Puesta. Con equilibrio y buscando justamente equilibrarnos en nuestra alimentación. Claro. Que el habitual sea nutritivo y que el eventual nos dé salud desde otro lado. Como yo siempre les digo a mis pacientes, lo que importa no es el eventual, sino el habitual, lo que hacemos todos los días. El eventual, si es equilibrado, va a ser bueno. Entonces, empezar con esos pequeños cambios es fundamental. Claro, no te limitás, porque también la palabra dieta ya te limita, ya te sentís que estás fuera del sistema, ¿viste? Entonces, en cambio, por ahí diciendo, bueno, no, alimentándome más saludablemente, en vez de comerme 3 milanesas, me voy a comer una, le voy a poner más ensalada, voy a ser como más inteligente en hacer ensaladas diferentes, ¿no? Entonces, ser creativo. ¿A qué nos va a ayudar una consulta nutricional con un profesional? A poder ser más prácticos, a saber usar el freezer, a saber usar la heladera, a saber hacer las compras, a saber qué elegir, a saber leer etiquetas, a saber cómo ordenarme. Total. Porque la realidad es que si salimos a preguntar, la mayoría de los pacientes saben qué es lo que tienen que hacer. No es el problema qué hacer, sino cómo hacerlo. Bien. Santiago, en el caso de los ayunos o las inyecciones estas nuevas que salieron, viste que lo que se puede leer como solución más rápida, o algunos lo dicen como mágica, ¿qué opinión tenés? Respecto a los tratamientos, tenemos que nombrarlos como son. Son tratamientos por una enfermedad. Los pacientes con obesidad, como cualquier otra enfermedad crónica, metabólica, como es la diabetes, como es la hipertensión, el colesterol alto, tiene tratamiento. Pero ese tratamiento no nos tiene que despistar de lo fundamental a tratar cualquier enfermedad metabólica, que es cambiar los hábitos para que estos tengan coincidencia o lógica con la salud que yo quiero tener. Bien. A partir de ahí tenemos 2 caminos. Los pacientes que aprendiendo y mejorando sus hábitos logran un cambio, como pasó con Jorge, y los pacientes que no lo logran. Ese pool de pacientes son los que apoyar a sus hábitos con un tratamiento para su enfermedad va a ser fundamental. Porque los tratamientos tenemos que sacarnos la idea de que son soluciones mágicas. Totalmente. La solución mágica va a eso, yo no cambio nada, uso esto y bajo, pero a largo plazo va a traer muchísimas problemáticas. Claro. En cambio, si lo hacemos bien, de manera concreta, correcta, siempre en seguimiento con un médico y un profesional, porque eso también es un riesgo, como cualquier otro tratamiento. A nadie se le ocurre ir a la farmacia a comprar un antihipertensivo o un medicamento para la diabetes. Va un médico y pide consejo. Para estos tratamientos es lo mismo, pero siempre acompañarlos de hábitos que te permitan algo fundamental, que viene con una de las preguntas que nos hacían. La masa muscular. En nuestro principal arma metabólica, es donde nosotros tenemos que poner el foco para estas enfermedades. Cuando el paciente logra sostener su masa muscular, tanto los tratamientos farmacológicos como no farmacológicos y hasta quirúrgicos tienen muy buena evolución, y hasta incluso pacientes que les sacamos los medicamentos. Yo tengo muchos pacientes que les saco los fármacos después de un excelente cambio, después de una excelente mejoría de su salud integral. Tengo pacientes que han dejado de usar el CPAP para el SAOS, que han dejado de usar antihipertensivos, que han dejado de usar medicamentos para la diabetes, todo por equilibrar el peso, que han curado su hígado graso, todo con tratamientos para obesidad como los análogos de GLP-1, siempre seguidos por un equipo de nutrición y un entrenamiento de fuerza que les ha permitido eso, y que hoy están sin fármacos sosteniendo un excelente estado de salud, porque se enfocan, como veíamos recién con Jorge, en sostener ese cambio, que también a veces es difícil. Y muy difícil cuando primero hacemos un cambio y no vemos resultados, que ese es el paciente que viene con mucha culpa encima. Y segundo, cuando el paciente no puede lograr los cambios por su obesidad, porque tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen una artrosis severísima de rodilla y no pueden entrenar, no pueden hacer actividad física, y están casi que postrados, haciendo ejercicios con kinesiólogos, buscando ejercicios adaptados de fuerza. Todo hay que buscar adaptarlo, pero los fármacos ayudan a una pérdida de peso inicial que permite lograr una discreta mejoría inicial para que el paciente después los hábitos los vaya ganando poco a poco. Pero es algo que siempre tiene que estar.
falta tiempo con usted, por Dios. Qué orador el Doc. Me encanta porque viste con respuestas contundentes. Vamos a tener que invitarlo de nuevo, Doc. Cuando quieran. Muchas gracias por su predisposición, gracias por hablar. Un tema para mí que es sumamente importante y está bueno abordarlo porque es algo que hay que ir con un buen profesional para que por lo menos te oriente y te diga cómo, ¿no? Cómo hacerlo y que es algo interdisciplinario porque también... Exacto. Juegan otras especialidades y también. Si me das un segundo, sí. Le respondo a la pregunta de la paciente mayor de 65 sí. años. Algo clave a entender es que a partir de los 40 años empezamos a perder masa muscular. Sí. Entonces, hacer actividades de fuerza a partir de los 40 años es una demanda metabólica y una demanda de nuestra salud. Bien. A partir de los 65, la pérdida de masa muscular llega a 2,5% anual. Entonces, mejorar y orientarnos en mejorar la masa muscular de esos pacientes es el principal punto y la principal estrategia, incluso más importante que cualquier fármaco que podamos usar para que esos pacientes logren realmente mejorar ese sobrepeso, obesidad. Buen dato, buen dato. Muchas gracias. De nada. Bueno, cualquier cosa lo siguen por Instagram al Doc. Santiago Gómez Centurión. Sí, Santiago punto, ¿no? Gómez.centurión. Ahí está, Santiago Gómez.centurión. Así sería. Santiago.gómez.centurión. Entonces estaba diciendo bien, Es mi Doc. nombre, Ahí está, pues Santiago Gómez Centurión. Exactamente, para que ustedes lo puedan encontrar en Instagram. Igualmente estaba allí en pantalla puesto también. Muchas gracias, Doc. No, por favor. Un placer gigante. ¿Querés renovar tu casa y lo querés hacer ya y tu vida porque, no sé, los problemas de humedad te superan? Blotting es tu solución. Es la solución en definitiva a los problemas de humedad, tanto en paredes como en techos. Lo bueno es que lo instalan ellos y con garantía por 15 años. Llama hoy al 2617-773388 y pedís tu presupuesto gratis. Aprovecha la promo octubre el 2x1, que es pagando el material, la instalación es gratis. Así que ya te comunicas con Blotting y solucionás esos problemas de humedad. ¿Hacemos pausa? Pausa, ya venimos con más. Ahí.